Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar con ustedes. Sé que el programa pasado nos quedó el audio bastante bajito, pero es un tremendo mensaje. Debe de colocar todo el volumen para que alcances a oír algo. Trataré de arrastrar algo de ese mensaje en el de hoy. A pesar de que hemos hecho muchos programas, esta tecnología para hacer todas estas cosas todavía nos juega sus malos momentos, pero ahí vamos avanzando. Gracias al Señor por mi esposa que me ayuda en todo esto. Bueno, Señor, ahora vamos contigo, Padre. Estamos hablando y le hemos dedicado más tiempo inclusive que cuando estuvimos hablando de la mesa de los panes de la proposición, que es donde Dios propone su palabra, o del candelero, ya la tipología de cómo el Espíritu Santo sobre los hombros del sacerdote tiene esa influencia para dirigir al hombre de Dios. Pero en este punto, aunque estamos a pocos capítulos de terminar lo que es el tabernáculo hecho por Moisés, que era la sombra del que estaba en el cielo, que era Jesucristo, entiendo que del lugar santo, siendo todo tan importante después de atravesar los 5 barrotes de la entrada al lugar santo, que simbolizan los sentidos del ser humano, es culminante, determinante, que el sumo sacerdote supiera hacer su oficio en el altar de oro, el altar del incienso, el altar del perfume, para poder tener acceso a la presencia en el lugar santo. Ahora, como todo eso quedó en una sola cámara, pero se sigue cumpliendo la misma función. Inclusive los hijos de Aarón, por querer quemar incienso en ese lugar, fueron quemados, fueron muertos por Dios, porque eran inmundos lo que estaban haciendo. No tenían lo que se necesitaba para estar en ese lugar. Entonces es muy importante, porque tenemos una iglesia que ha perdido su norte. Y cuando digo que ha perdido su norte, es una iglesia que se ha embriagado en tener corona. Y el evangelio no es corona, el evangelio es cruz. Sí, o sea, le hemos metido tanta metralla a que somos reyes y sacerdotes y que nos tenemos que mover de conquista en conquista. Haciendo uso de versículos separados, hemos comenzado a formar doctrinas de solo prosperidad, y afuera la santidad, afuera el arrepentimiento, afuera el lavacro espiritual del hombre para su purificación, para que Dios lo vaya elevando en santidad, en pureza. Pero si queremos fabricar fuego extraño para decir que tenemos el fuego del Espíritu Santo, aunque ya te di unos pininos sobre lo que es el fuego. Jesús enseñó yendo de las puertas de la ciudad al Calvario, al Gólgota, donde iba a ser crucificado. Enseñó con un ejemplo físico algo que el apóstol Pablo traza en Romanos 7, del versículo 22 en adelante, y del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 14. Y es que tú y yo no podemos luchar con el hombre de pecado si el hombre de pecado no le es entregado al que lo venció, que fue Jesús. Entonces, cuando Pablo hace esa narración, está abriendo el oráculo de lo que el Señor hizo con Simón de Cirene. Simón de Cirene, como lo hablamos
en la vez pasada, pertenecía a aquellos judíos que vivían fuera de la ciudad, tal vez a días. Pero la representación del ejemplo es gente que solamente subía a Jerusalén para las fiestas, para reuniones especiales, o iba de visita al templo. Eso suena como muy parecido a nuestros días, ¿no? O a los que van solo por costumbre, por hábito religioso, en que si no voy a la iglesia me siento cojo, pero no sabemos para qué vamos. No sabemos qué uso le damos a ese tiempo. Entonces la mayoría piensa que está negociando tiempo y diezmos porque le vaya bien. Pero a eso no es que uno va a las reuniones. Bien sea que vayas todos los días, bien sea que vayas 2 veces a la semana, que vayas 3 veces. Tú tienes que entender que nosotros hemos sido llamados para congregarnos como pueblo, para hacerle fiesta a Él. Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que los coristas y los cantantes nos hagan fiesta, nos hagan sentir bien, a ver si cantando nos podemos llenar el tanque un poquito para resistir la semana, ¿ya? Pero ¿qué fue el ejemplo que hizo el Señor con Simón de Cirene? Porque ya te decía en el capítulo pasado que el diablo es un servidor del Señor. Sí, el diablo le sirve a los planes de Dios. Y sé que esa palabra es fuerte, es dura, pero ya te la he explicado en capítulos anteriores. Ahora mismo Dios usa al diablo para que toque a un romano con una disposición tal de castigar, golpear o hasta matar a Simón de Cirene, y lo obliga a cargar la cruz. Pero Simón no quería. Simón se negó en el principio. Para él cargar la cruz le aterrorizó el escarnio público. Yo, que vivo en santidad, yo que vivo alabando, adorando, hablando con mi Dios, qué vergüenza cargar la maldición, que era lo que representaba la cruz. Me van a hacer ver como un hombre pecador. Sí, porque esta es una de las cosas cuando nosotros nos avergonzamos. Y mi apóstol esto sí es bien firme. No es que pasar al altar te haga una magia o te haga algo. No, estás quebrando tu yo al pasar a ese lugar que no es el altar de Dios. Es una tarima hecha por el hombre. Pero el pasar representa que tú estás acudiendo al altar de Dios, así como cuando en tu casa tú separas un espacio para encontrarte con Dios. Eso es un altar. O cuando decretas que tu carro por horas de oración en él mientras vas en el tráfico o viajas, se convierte en un altar. Es un lugar en donde públicamente tú llevas tu yo para que sufra la cruz. Entonces, este hombre que hablaba mucho de Dios tal vez, pero religioso al fin, no quería llevar la cruz. ¿Por qué razón? Porque nadie quiere levantar la cruz y cargarla todos los días. Pero el Señor dijo que era indispensable para ser su discípulo, para ser su seguidor. Esa cruz representa en el tabernáculo de Moisés el lavacro, en donde continuamente vamos a mirar, el mismo sacerdote no tenía un paje que le lavara las manos y los pies. No, él mismo tenía que sacar el agua y lavarse sus manos. Las obras que había hecho, ¿qué obras habías hecho hoy en este día? Y lavarse los pies, ¿hacia dónde tú habías ido? ¿Qué caminos tomaste? Ahora en el Evangelio es tomar la cruz. No es que te fabriques un madero, le pongas 2 ruedas y comiences a andar con ella. No, es examinar tu yo. ¿Cómo está tu yo? ¿Sigue en la cruz o se desclavó? De eso se trata.
Entonces, Simón de Cirene podía hablar de Dios, de él, pero no con él. Y Jesús, camino del Calvario, le ofrece la oportunidad de que conozca al Dios del cual él hablaba, que si no moría muriendo con su cruz diaria, no podría gozar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es que, mire, como nos hemos metido en un evangelio de corona y no de cruz, nadie se sacrifica, nadie quiere hacer obligación consigo mismo para con su Dios. Nadie quiere hacer un altar en donde se tenga que ir todos los días a mostrarse, a abrirse, para que sea purificado, para que sea limpio. Pero pastor, profeta, apóstol, a quien te esté hablando, si ya Cristo me limpió, sí, Él te limpió hasta el día que tú dijiste que Él era tu Señor, tu Salvador, te quitó todos los pecados. La pregunta es, ¿tú crees que no tienes? Porque Él dice que el que dice que no tiene lo hace al mentiroso. O sea, siempre tenemos cosas que estar matando, sacrificando, llevando, pero tenemos una iglesia que no quiere nada de lo que es sacrificio. Pero se trata de morir muriendo con esa cruz diaria para poder gozar del reino de Dios. Pero el sacrificio de Simón de Cirene fue obligatorio, él no lo quería. Quiere decir que si tú no te dispones y te obligas a que te purifiques permanentemente como en un lavacro, que examines día a día tu conciencia para ver si lo que estás haciendo, lo que estás hablando por los caminos que van son del agrado y de la voluntad perfecta de Dios. Profeta, pero ¿cómo voy a saber la voluntad perfecta de Dios? Aquí está en la Biblia, no hay que buscarla. Lo que pasa fue que nos enseñaron un evangelio muy blandito, un evangelio de solamente cree, pide y Dios sale a hacerlo. Pero el sacrificio de Simón de Cirene fue obligatorio, él no quería, pero se lo impusieron y con riesgo hasta de azotes o de muerte si no lo hacía. Era una posición radical. Lo que Dios está enseñando al obligar al diablo a que le meta en el corazón al romano que haga eso, es que nadie lo podrá hacer si no se determina, si no se obliga a que tiene que morir muriendo. Tu enemigo mayor no es el diablo, tu enemigo mayor eres tú mismo, el yo, el que se enseñó a vivir de una manera equivocada, perversa, maligna, en pecado, se habituó a esa vida. Y ahora viene el evangelio y cree que por una confesión que hizo, todo eso se le va a ir. No, ese monstruo estará sujeto mientras Cristo lo mantenga en la cruz. Era una posición radical contra su voluntad que él tuvo que aceptar. Oh, cuánto necesita la iglesia obligarse a llevar su cruz, a usar el lavacro antes de ir por lo santo. Pero en el trayecto al Calvario, él se da cuenta que la cruz no era de vergüenza o humillación, sino que en ella estaba él cargando sus pecados y que él no moriría por ellos, sino que el sustituto, el que estaba a su lado caminando con él en la cruz, tomaría sus pecados y moriría por él. ¿Por qué razón? Porque la posición de él cambia. Lo están obligando, lo están forzando, pero después, cuando el Señor se cae y él lo toma y lo levanta, y él se mete, se forza a llevar la cruz que contenía el pecado del mundo, estaba explicando con sus hechos qué es lo que más vale en el evangelio. En el evangelio no vale cuántas palabras tú hables. Por eso el apóstol Pablo a los de Corintios le dijo: no vine con una sabiduría así que tú te quedes
pasmado viendo las estrellas en palabras que te voy a hablar. No, vine con el poder, la señal del Espíritu Santo. Milagros, señales, cambiando vidas con palabras que dan vida. Tipificando con esta escena que la vida en Dios es entregarle nuestros pecados completamente en arrepentimiento genuino, pero aún más caminar debajo de su cruz para entregar diariamente toda la seducción o tentación de pecado, para que Él pueda vivir con toda su gloria en nosotros. A lo mejor ya no pecamos como lo hacíamos antes, pero estamos atrapados por las vanidades de este mundo. Bien lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: no améis al mundo. Y esta palabra es bien fuerte. Pero yo estoy tan contento porque, aunque yo me catalogo como una voz que clama en un desierto, y ese desierto se llama iglesia, que no quiere retomar el evangelio de cruz, sino el evangelio de corona que le han vendido. La palabra es muy clara. Tú no puedes amar al mundo y amar a Dios. Tú no puedes tener el Señor del mundo y el Señor del cielo. Mientras tú ames las cosas del mundo y cómo se maneja el mundo, tú no estás amando a Dios. Eso no lo estoy diciendo de mi corazón, está escrito. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Y esto es muy importante porque en Efesios vemos el apóstol Pablo hablando de algo que yo sé que ya te hablé cuando hablamos de la mesa de los panes, de la proposición, que es lo siguiente: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Y ese amor es el amor del Padre. O sea que la fe no va a tener un sembrío en tu culto racional, en tu corazón, si el amor del Padre no ha sido sembrado juntamente con la fe. Y ya te lo he dicho, fe no es solo creer, es creer y confiar que lo que tú crees, Él lo hace. El éxito de la fe es confiar que lo que Él te dijo, lo que estás creyendo que Él te dijo, Él lo va a hacer. Pero si el amor del Padre no está en eso que entró en ti, tú estarás amando al mundo, moviéndote con las estrategias del mundo, con los deseos del mundo. Y dice el 16: porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo. Qué tristeza me da ver, por ejemplo, hombres y mujeres de Dios teniendo colecciones de carros. Tienen un solo cuerpo, pero tienen una colección de casas, apartamentos en países, en diferentes lugares. Mientras gente en su iglesia, los que le han dado los recursos, tienen necesidades. Eso a mí me hace arder en discordia con ese tipo de evangelio, porque me doy cuenta que aman los placeres del mundo y que están perteneciendo a los que van a llegar esperando tener corona, de la cual siempre predicaron y hablaron, y el Señor le va a decir: nunca los conocí. Y entonces, ¿por qué señales? ¿Por qué milagros? ¿Por qué salvó tanta gente? Ah, mijo, si yo uso al diablo para mis planes, ¿cómo no te voy a usar a ti? Qué sorpresa van a ver. Y aquí dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, o sea, todo lo que envuelve las pasiones, esas fijaciones, esos afectos perturbadores que desordenan nuestros pensamientos detrás de cosas o de personas, porque es inclusive que lo inmoral se ha infiltrado en los hombres y en las mujeres de Dios. ¿Ya? Todo eso pertenece al mundo, a la vana manera de vivir antes de conocer al Señor. La pasión de los ojos,
¿Por qué la pasión de los ojos? Porque todo va a entrar por ese sentido. Así como la fe entra por el oído, ¿ya? El mundo entra por los ojos. El desear fervientemente en tu mente, en tu corazón, creando pensamientos, imaginando tener, alcanzar cosas que el mundo tiene, te está apartando de Dios. Sí, pero es que yo no soy religioso. Sí, pero eso te está apartando de Dios. Ir detrás de las cosas que el mundo ofrece te aparta de una vida de gloria con Dios. Por eso tenemos una iglesia parapléjica espiritualmente, una iglesia sin poder, sin gloria. Y yo sé que hay iglesias en el mundo que no están en esta contaminación. Y también sé que hay contaminados que han escuchado la voz de Dios. No solamente porque me escuches a mí, sino que Dios está tocando sus trompetas en muchos lugares del mundo. Miles de hombres que no están buscando los aplausos ni las aprobaciones de las personas, sino los aplausos y las aprobaciones de Dios. No les importa si ellos tienen influencia en la obra. No, ellos es tan importante para ellos poder hablar lo que Dios quiere que hable, poder discernir el tiempo. Los hombres de Dios y mujeres que disciernan el tiempo de hoy van a ver gloria que nunca la iglesia ha visto. Si tú crees que es mucho ver la gloria que hay por edificios, por concreto, por acero, por llantas, por vehículos, por casas, no has visto nada. Eso es del mundo. Las cosas que están por venir es como ese imán que tenía el Señor Jesús. Él tenía la palabra específica para esa persona que lo estaba esperando. Él no iba para todos, él iba para los que el Padre le había mostrado en el secreto que tenía que verse con esas personas, que tenía que hablarles. Él tenía el mensaje de vida, el mensaje de cambio, el mensaje de resurrección, el mensaje de restauración. Él lo tenía. A eso va a volver la iglesia. Y claro, la van a acompañar señales y milagros en donde ellos no se van a entronar. No, ellos van a permitirle a Dios ser Dios entre la gente. Que puedan decir como Nicodemo: eso que tú haces y que tú hablas, eso no puede venir de un hombre, eso tiene que provenir de Dios. Okay. La pasión de los ojos, lo cual, la pasión de los sentidos, de la carne y la pasión de los ojos, que te da la arrogancia de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el rey del mundo es el diablo. Yo sé que este mensaje no cala. Alguno me podrá tildar de religioso. Puedes decirme lo que tú quieras. Solamente sé una cosa: que tú no necesitas las riquezas del mundo, tú necesitas las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios no son comparables a las del mundo. Las riquezas del Dios es que por donde tú vayas y a donde tú hables haya restauración, vida, resurrección, esperanza, confianza, que la gente entienda que tu Dios no es de piedra, que tu Dios no es un palo, que tu Dios no es un ejercicio de yoga, que tu Dios no es una concentración mental, que tu Dios es una persona que camina contigo, que públicamente enseña que Él te maneja, que Él es tu Señor. De eso se trata. Porque mientras estemos proveyendo para la lujuria de la carne, que entran por los ojos y despiertan la arrogancia de la vida, haciéndonos contumaces delante de Dios y regresando a vivir como en tiempos pasados, satisfaciendo los deseos de la mente, de los sentidos, la pasión del corazón solamente, lo único que estamos haciendo es dándole alimento al monstruo que estaba crucificado.
trayéndolo de nuevo a la vida. Y te quiero explicar esto del monstruo, porque no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero sí vas a encontrar que el que practica el pecado después de conocerlo a él vuelve a crucificar al Señor, que es como el perro que regresa al vómito, y muchas otras escrituras. Cuando tú te conviertes al Señor, aquella concupiscencia que te dominaba ha sido clavada en la cruz. Pero el que sea clavado en la cruz no quiere decir que tú estás inhabilitado para practicar aquello que tú practicabas. No, si tú le das alimento, y cuando hablo de alimento, comienza con pensamientos, con seducciones, luego tentaciones y luego pecado, ese monstruo que estaba en la cruz se vuelve a bajar y te vuelve a dominar. Por eso el Señor dijo que el estado de ese hombre sería peor que el primero, ¿ya? Porque lo vuelves a traer a la vida, convirtiéndonos en hijos de ira, y nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no nos salen las cosas, por qué estoy un ratico en economía balanceada y después otra vez para el piso, por qué estas enfermedades que mantengo. ¿Por qué? Simplemente porque tus compromisos son con el mundo y no con Dios. A esto se debe tanto creyente que se dice hijo, pero no quiere las obligaciones y compromisos que atañe buscar ser cada día más santo, más puro. Sí, porque, nos gusta solamente que nos hablen de bendición, de reinar, de gobernar, de ser cabeza, de no ser cola, de que Dios me bendice, me lleva de gloria en gloria, que mi prosperidad siempre es creciente, mi abundancia igual. Pero toda esta gente que va detrás de todo esto, los que está buscando son simplemente llenarse de las cosas del mundo. Y yo sé que necesitamos una casa, sé que necesitamos transporte, necesitamos que nuestros hijos vayan a las universidades, que se preparen para un futuro. Ahora, ¿estamos haciendo que nuestros hijos crean y confíen en Dios? ¿Es tu casa de oración? ¿O simplemente en tu casa se habla de Dios, pero no se contempla la intimidad con Dios? ¿Hacen tus hijos clamor y oración por Dios? ¿Lo buscan de la manera que tú hablas de Dios? ¿O simplemente tú tienes palabras en tu boca? De eso se trata. Todos tenemos que examinarnos. ¿Qué hemos hecho? ¿Por dónde hemos caminado? ¿Cómo enmendar los caminos? La gran ventaja con nuestro Dios es que sus manos siempre están extendidas para todo aquel que lo mire y lo saque. Y sé que Dios va a levantar no solamente en los siervos nuevos, sino de los siervos viejos que la iglesia necesita como ejemplo, gente de ministerio de años, que piensan que se han inventado todas las estrategias para crecer y no han podido. Te quiero decir, es que Dios te ha parado, Dios te ha detenido, porque tú no perteneces a los infiltrados, tú perteneces a los que como cabeza de la iglesia van a regresar por los fueros del Espíritu, por la vida con Cristo, por la intimidad con Dios. Y se necesitan hombres de testimonio, de familia y de iglesia, de rectitud, de pureza, de integridad, para que ellos sean los portadores de la copa que derrama la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente que vive enamorada con el mundo
No quiere las obligaciones y compromisos que atañe a buscar ser cada día más santo, más puro. Prefieren las inmundicias, lo impuro, lo maleficiente, llenos de demonios que los dominan con sus concupiscencias. Aunque presenten miles de razones para seguirlas haciendo, tienes que darte cuenta que te avergüenzas de tu Dios. Sí. ¿Por qué te avergüenzas de tu Dios? Porque cuando tú decides por las cosas que amas del mundo, estás rechazando a Dios. Te avergüenzas, así como lo hizo Simón de Sirene en la primera instancia. La gente que no quiere abandonar los placeres que se dan en el mundo para tomar los placeres con Dios, no ama a Dios. Para ellos, Dios es algo literal, porque sus hechos enseñan que se avergüenza de su Dios. Cada vez que insistes en caminar en ellas, solo caminas al infierno, aunque nombres a Dios en cada momento, porque con tus hechos de desobediencia lo niegas. Sí, o sea, ¿cuál era el éxito del Evangelio en los primeros años? En donde ya te dije que solo el 1% sabía leer y escribir. Y no porque yo me lo inventé, lo dice la historia. ¿Ya? Ellos vivían porque fueron libres del pecado, porque sabían que una cultura de miles de años arrepintiéndose en un chivo y pagando por el chivo, ahora Dios pagó con su cordero para quitarles el pecado. O sea, ellos sabían que si estaban con su Dios tenía el poder para expulsar el pecado que había en ellos. Todo esto por no tener un altar de sacrificio para nuestra carne o los deseos engañosos. Ella te domina. Por lo tanto, tenemos a Jesucristo de nuevo en la cruz. Oye bien, cuando nos portamos de esa manera, tenemos a Jesucristo de nuevo en la cruz y nosotros sentados en su trono. Hoy en día, el que debe ser siervo del pueblo de Dios es su Señor. Vemos al hombre entronado en el Evangelio como Señor de la obra, buscando solo el bien para ellos y para sus planes y placeres, por lo cual tienen que hacerse Señor de su pueblo. Pero necesitamos clavarnos de nuevo en su cruz y ponerlo a Él en su trono. Va a venir, o sea, yo entiendo por la Escritura, sobre todo por los hechos de los apóstoles, un avivamiento no son miles de personas, no, aunque el avivamiento los trae. Un avivamiento es una manifestación física del Espíritu Santo y Cristo, en donde Dios se place con un hombre, con una mujer, con hombres y mujeres que rodean a esas personas, como lo hacía Él con sus discípulos y sus discípulos con sus discípulos, en donde la manifestación de Dios es poderosa, se puede ver, porque si las cosas que dice hacer el Espíritu Santo no se ven, eso es fuego extraño, porque todo lo que hizo el Espíritu Santo y Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis fue visible, tanto los cambios en las personas como las resurrecciones en ellas, como las señales y como los milagros. Todo lo demás que se haga en la congregación o en una casa, donde sea, es fuego extraño. Hemos mirado que nuestro altar debe ser un lugar de santidad en los capítulos anteriores y de sacrificio, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero ahora vamos a mirar a lo que nos lleva a vivir en el secreto con Dios. Ahora hablemos del altar como un lugar de servicio. En un altar para Dios, después de pasar estos dos puntos, ¿cuáles dos puntos, profeta? El del sacrificio al yo, que es bien importante, el de la purificación constante para poder
que Él me santifique día a día. ¿Y qué va a usar para santificarme, profeta? La palabra, la guianza del Espíritu. El que tu mente no pueda ser invadida por tu imaginación creando pensamientos de amor al mundo, sino del amor por Dios, en donde Cristo abunde en abundancia dentro de ti, de tal manera que tu imaginación y tu creación solo produzca pensamientos de Dios. Pero cuando todo esto esté sucediendo y tengas estos puntos, ellos van a hacer que tú comiences a estar apto para servir en la obra del Señor. Y entenderás algo, que primero hay que servir al Señor de la obra, y cuando se le sirve al Señor de la obra, que es el lugar donde nadie te ve y nadie te aplaude por ese servicio a Él. ¿Por qué? Porque es en el secreto con Dios. Va a haber una revolución en la iglesia, sobre todo en aquellos ministros que tienen sed y hambre de ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Por años. Y siempre han visto manifestaciones en otros, y a veces se han traído hasta esa gente para ver si de pronto una oración, un sermón los cambia. Pero no es así. Esto es algo individual. Nuestro Dios es un Dios individual. Luego la unción, la gloria, la comunión es individual con Él. Cuando nosotros le sirvamos al Señor de la obra, ahí nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir, nadie te va a echar un viva, nada, ni una porra. Pero las porras y los aplausos del Señor son el visto bueno para el éxito de su obra en la tierra. Porque lo que interesa es que Él te aplauda, que Él te dé el visto bueno, que tú le veas reír a Dios por lo que te dice que hagas, ya que la obra del Señor son batallas continuas con el sistema espiritual del mal. ¿Por qué? Hay un andamiaje espiritual en donde se mueven nuestros pensamientos. ¿O tú has visto que alguien pueda tomar un pensamiento en la mano? Es espiritual. En el momento que tú piensas, en el mundo espiritual se registra lo que tú estás pensando. Por eso la importancia de pensar bien para hablar bien. ¿Por qué razón? Porque si tú piensas mal en el mundo espiritual, los malos están diciendo: mira, el profeta está pensando mal, vamos a tirarle dardos a eso que está pensando. Pero cuando se piensa bien, el ejército de Dios se pone a disposición de Cristo y el Espíritu Santo para hacer escudo, para hacer vallado, para levantar cercas, para aplastar al enemigo. Él lo hace. Ahora, el mal tratará por todos los medios de estorbarlas, y si le es posible las destruirás. Y tú dirás: ¿dónde está el dueño de la obra, que es Dios, que no me defendió? Él está esperando que el que se adueñó de lo que era de Él, por lo cual su Hijo murió en la cruz, se lo entregue. Muchas de las batallas que perdemos es porque las estamos haciendo como dueños, no dejándolo a Él, que Él sea el dueño. Cuando nosotros entreguemos lo que es de Él, Él entonces podrá dirigir la obra. Pero mientras que la obra sea de un hombre, Él no intervendrá, porque Él no arrebata ni defiende lo que no es de Él. Por eso es que espera pacientemente que cada cual decida entregarle su corazón para que sea dirigido por Él, porque así Él retoma la obra. Pero mientras tú te apoderes de la obra, mientras tú te apoderes de tu carrera, mientras tú te apoderes de tu caminar, Dios no va a intervenir. Dios no va a entrar a defenderte. Que tú crees, que tú confiesas, sí, puedes creer y confesar todo lo que tú quieras. Si tú no le entregas el control para que Él sea el rey, es que la gente piensa igual que en el tiempo del Señor, que el reinado del Señor era sobre la tierra.
Y todavía hay ministerios por miles hablando de que el reino y el reino y el reino es aquí. No, mi hijo, lo que la Biblia enseña es que Él reine. Él dijo que no era el reino, esta tierra no es el reino de Él. Al diablo se lo dijo. Pero ¿qué pasa cuando Él es rey en tu corazón, que es tu culto racional? Cuando Él reina en tu imaginación, en tu creatividad, en tus pensamientos, Él reina. Él defiende su obra, Él defiende tu caminar, Él defiende tu derecho, Él te hace justicia, Él se enfrenta al enemigo. ¿Por qué? Porque Él es lumbrera a tu caminar. Y el Espíritu Santo es tu retaguardia. Entrégale tu corazón para que Él pueda empezar a hacer con esa vida, y tú te vas a dar cuenta como todas las cosas van a cambiar, el ministerio va a cambiar. Es igual que si queremos que Él pelee por nosotros, necesitamos que la obra sea de Él y que dependamos de Él para ganar batallas espirituales a las que vamos a ser sometidos, porque de Él deben venir las instrucciones de lo que debemos hacer, porque Él es el Padre de los espíritus. Pero mi esposa me acaba de decir que mi tiempo se ha terminado. Me corre tan rápido el tiempo que a veces me parece que acabo de empezar. Bueno, mis amados, yo sé que este no es un mensaje de flores para tu culto racional, es un desafío. Por eso el programa se llama Del Desafío. ¿Por qué razón? Porque te enfrenta contra lo que Dios dice, contra lo que Dios desea. Él desea bendecirnos abundantemente según las riquezas que Él preparó para nuestra vida antes de que el mundo fuera mundo. Las hemos perdido muchas porque nos hemos movido en nuestro camino, en nuestra carrera, en nuestras cosas. Cuando le entreguemos todo a su dirección, muchas de las cosas que hemos tardado años luchando por alcanzar serán hechas en un amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque no solamente yo me pongo en el primer lugar de los necesitados en estos desafíos, y sé que mi vida tiene que cambiar constantemente y ser un lavacro permanente. No he hecho las cosas lo mejor posible, pero Padre, cada vez me doy cuenta de que tengo que mejorar. Y cuando me doy cuenta que tengo que mejorar, estoy dispuesto, Señor, a que tú reines. Gracias, Cristo, porque tú eres el verbo, tú eres aquella palabra que expresa el pensamiento de Dios, pero también eres la rema, eres el que hace la exégesis de esa palabra para decirme cómo tengo que hacerla. Y gracias, Espíritu Santo, porque si yo estoy lleno de ti, pero no estoy lleno de tu poder, esa palabra no tiene vida. Pero si estoy lleno de ti y dirigido por ti, estaré lleno de tu poder. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Amén.